Zak Brown desata la polémica. El carismático director de McLaren, Zak Brown, ha expresado su respaldo a la idea de incorporar un nuevo equipo a la Fórmula 1, sugiriendo que esto podría contribuir al crecimiento del deporte. Mi opinión es que, siempre que sea positivo para el deporte, atraerá a más aficionados, generará más ingresos, mejores contratos televisivos. Sea lo que sea, si hace que el pastel sea más grande, prefiero tener una 1/10 parte de un pastel 1000 veces mayor que una 10ª parte de uno 100 veces mayor. Y pues bueno, todos estos rumores sobre cambios en el formato de la Fórmula 1 surgieron pues tras la noticia de que el equipo estadounidense formado por Andretti y Cadillac podría convertirse en el 11º equipo en la Fórmula 1 a partir de 2025. Aunque esta propuesta ha enfrentado resistencia de algunos equipos actuales, ¿verdad?, de la Fórmula 1, pues que temen reducción en sus ingresos si este equipo entrara. Pero Brown lo ve desde otra perspectiva, ya que ve el potencial de beneficios al ampliar la competencia. Además, por si no sabías, la FIA ya aprobó la intención, ojo, aclarar ahí bien, la intención de Andretti Cadillac de unirse en 2025. Sin embargo, reconoció la incertidumbre sobre los cambios propuestos y señaló que la falta de información detallada ha llevado a opiniones diversas. Lo malo es si el pastel no aumenta, y entonces te limitas a repartirte el pastel del mismo tamaño. Y ahí es donde creo que están la mayoría de los equipos. Y pues bueno, aunque los equipos actualmente aún se oponen a la idea, Zak Brown confía, ¿verdad?, y resalta también la importancia de que la FIA y la Fórmula 1 tomen decisiones que contribuyan o beneficien a todos, no solo a algunos cuantos, ¿verdad? Y bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos que Mercedes plantea prohibiciones de carrera para el personal en 2024. ¿El fin de la fatiga extrema en la Fórmula 1 ha llegado? Pues bueno, según James Allison, el director técnico de Mercedes-Benz, ha revelado que se están llevando a cabo conversaciones para establecer un límite de participación de carreras para el personal de la Fórmula 1. Digamos que en una temporada de 24 carreras no se permitiría a ningún individuo, aparte de los pilotos, disputar las 24 carreras, se impondría un tope, quizá a las 20 carreras, digamos, simplemente sacando una cifra del aire. La inquietud surge ante el calendario récord de 24 grandes premios programado para el próximo año 2024, ya que tanto pilotos como ingenieros enfrentan un agotamiento cada vez mayor, como se pudo ver este año en el Gran Premio de Abu Dhabi, que pues como podemos recordar lastimosamente dejó a mucho personal y varios pilotos con problemas de salud. Acerca de este tema también ya había hablado el piloto de Mercedes, George Russell. En dicha ocasión él había opinado que no se debería permitir que el personal participe en todas las carreras de una temporada debido a los desafíos asociados con los cambios climáticos y las diferencias de zona horaria, que pues él vio obviamente que estos eran los principales factores que más afectaban pues a todo el personal, ¿verdad? Por los distintos cambios de temperatura, que en unos lugares era extremo el calor, en otros lados era más frío, en otros lados llovía más y así, ¿verdad? Entonces todos esos problemas, pues él vio que esto pues le está pasando mucho más factura al personal actualmente. Y pues bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos a Max Verstappen, quien también armó un pequeño revuelo con unas declaraciones que dio en una reciente entrevista, en la cual pues manda un inesperado mensaje a los jefes de la Fórmula 1, pues diciendo directamente que lo ignoren. Pero ¿a qué se refiere exactamente Verstappen? Pues bueno, ha sorprendido admitiendo su comprensión respecto a las decisiones tomadas para mejorar la experiencia de la Fórmula 1, como se ha venido haciendo hasta la fecha, en esta temporada principalmente. Por supuesto, entiendo su lado también, pero solo estoy expresando mi opinión sobre el lado del rendimiento. No somos partes interesadas, así que me limito a seguirles la corriente, y ellos deciden lo que hacen. Y bueno, a pesar de ser crítico con los cambios recientes impulsados por Liberty Media, como el regreso del Gran Premio de Las Vegas, en el cual Verstappen obviamente participó, pero además también ganó, aún así lo describió como 99% espectáculo y 1% carrera deportiva. Su descontento también se ha dirigido hacia las carreras sprint, como lo hemos visto en distintas entrevistas, a pesar de que también ha ganado la mayoría de ellas. Y aunque en entrevistas pasadas ha amenazado con incluso abandonar la Fórmula 1 si se realizan más modificaciones en el formato, esta vez Verstappen mostró una comprensión única, ya que no se le había visto con esta postura en entrevistas pasadas, como lo es el reconocer la dualidad entre la perspectiva comercial y la deportiva de la Fórmula 1. Yo haría lo mismo si fuera el propietario. No escucharía a los pilotos. Es mi deporte y haría lo que quisiera si ese fuera el caso. Pero cuando me hacen una pregunta, quiero tratar de responder de una manera honesta.
Aunque la mayoría de sus críticas, como las hemos escuchado, se centran en el rendimiento, Verstappen admite que los propietarios toman decisiones para el bien del deporte, y a pesar de su posición muy relevante, no deja de responder de manera honesta cuando se le pregunta. Y bueno, pasando a la última noticia, tenemos a una España sorprendida, debido a que a la Fórmula 1 se le olvidó informar a España de sus planes de trasladar el Gran Premio de Barcelona. Y pues bueno, la Fórmula 1 planea trasladar el Gran Premio de España en 2026 del circuito de Barcelona-Cataluña a un nuevo circuito urbano en la capital, Madrid. Sin embargo, el Real Automóvil Club de España, encargado de la carrera junto con la FIA, aún no ha sido informado oficialmente por los titulares de los derechos comerciales del campeonato, ya que aunque la Fórmula 1 negocia contratos, la Federación Internacional de Automóvil FIA trabaja con los clubes nacionales para evaluar la seguridad de las nuevas pistas y eventos. Y pues bueno, debido a este motivo, el presidente del Real Automóvil Club de España, Carmelo Sanz de Barros, ha revelado que la Federación Española aún no ha recibido información para analizar el proyecto del nuevo circuito en Madrid. El posible circuito se ubicaría en IFEMA, cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas, y se rumorea que sería la primera carrera nocturna de F1 en Europa. A pesar del éxito de las carreras callejeras en otros lugares, la Fórmula 1 parece haber descuidado la comunicación con las entidades encargadas de ejecutar el evento una vez firmado el contrato, ya que si no se realiza este último paso, pues no se podría llevar a cabo ningún traslado de circuito y todo quedaría solamente en las nubes.